Bueno, como les decía, esta es una tercera forma de interacción con el punto material. Es decir, el punto material, lo que la primera vez que se vio agredido por el medio ambiente es con una fuerza. Newtons sobre una masa tenía como efecto una cantidad de metros por segundo al cuadrado, es decir, una aceleración. Luego vimos que para las aceleraciones constantes estaba todo bien. Lo que pasaba es que cuando las aceleraciones variaban, teníamos como que ir integrando parte por parte. Lo que nos resultó más económico plantear una ecuación de trabajo mecánico, que ya era una integral de por sí. Entonces dijimos, bueno, ya lo que no es con aceleración constante, por ejemplo, un resorte, que acuérdense que aplicaba fuerzas variables a medida que se comprimía o se expandía o se elongaba. Entonces usábamos las ecuaciones de energía, de trabajo y energía. O sea, aplicando un trabajo se obtenía como resultado una variación de energía. Ustedes saben que es todo ida y vuelta, ¿no? Porque eh, si algo aceleraba y después se frenaba, aplicaba una fuerza sobre otra cosa. En una palabra, había una biunivocidad, biunívoca, una relación biunívoca, vamos a decir, entre fuerza y aceleración, y luego entre trabajo y variación de energía cinética. En este capítulo se ve una tercera forma de interacción, que es a través de esta magnitud que ustedes están viendo acá. Acá vamos a tratar de decir, eh, tenemos un espacio, sí, una fuerza, sí, aplicada sobre una masa, sí, y vemos que el objeto cambia de posición de una x1 a una x2 y por lo tanto hay un delta x acá en el medio que sería el desplazamiento. No nos alcanza eso por ahora porque, es decir, no quiere decir que lo que hayamos visto clase pasada es que la fuerza por esta distancia que recorría, esta fuerza constante, vamos a suponer, y colineal, con el vector de desplazamiento, nos daba un trabajo mecánico. Cuando no era colineal y no era constante, ya tuvimos todos los atributos metidos a esta expresión de fuerza por distancia que nos dio primero el producto escalar para que sea colineal y la integral para que simule una fuerza constante y no quebrantar esa primer pauta. Bueno, ahora vamos a tener que agregar un reloj para nuestro fenómeno antiguo. ¿Por qué? Porque también es cronometrable todo esto. Yo puedo hacer fuerza por distancia, sí, eso es cierto, un trabajo mecánico. Pero además, yo mientras tanto estoy haciendo eso, puedo tomar el tiempo que está tardando en hacer eso. Entonces voy a elegir, tomo esta fuerza que estoy actuando, con la que estoy actuando sobre esta partícula y lo multiplico por el intervalo de tiempo que tardó en realizarse este movimiento. Quiere decir que simultáneamente, como vamos a ver en los últimos ejercicios, los más jugosos de toda esta unidad, va a haber una doble forma de evaluar esto. Vamos ahora a poner atención en no tanto fuerza por distancia, pero sí fuerza por el tiempo que tardó en realizarse. A esa nueva magnitud la vamos a llamar vector, impulso o simplemente impulso, sabiendo que es una magnitud vectorial. No hace falta decir vector impulso, ¿no? ¿Por qué es más vectorial? Bueno, porque estoy aplicando, haciendo una multiplicación de un escalar a un vector, por lo tanto me va a quedar un vector. Las unidades no son novedad, ¿no es cierto? Newton segundo es fácil de darse cuenta a esta altura. Este intervalito que tardó T2 menos T1, ustedes fíjense que yo acá apunta 20, puse por poner 20 segundos menos 10 segundos, que era cuando se inició el cronómetro, eso nos va a dar fuerza por tiempo. Bueno, entonces si la fuerza era, no sé, 10 newton, 10 newton por 10 segundos será 100 newton segundo. Eso se llama impulso.
¿De dónde sale esta? ¿Es un decreto? No, en realidad es una modificación, un retoque que se hace a la ley de Newton. No estamos transgrediendo la primera forma de interacción como vimos, dije al principio. Estamos haciendo una modificación, una adaptación para poder manejarnos de manera más versátil cuando veamos choque. Entonces, de todos modos, esta unidad, antes de que veamos choque la vez que viene, ya tiene su propia ejercitación. Entonces, no dice, uy, ¿dónde están los ejercicios? Los ejercicios están en todas las teóricas, porque me tomé el trabajo de que por cada miniaturez teórica injerté un ejercicio adecuado a eso, con todas las formas posibles de resolución. O sea, yo veo que a algunos les trabaja la cabeza y dicen, pero ¿cómo no hay más ejercicio? Bueno, analicen primero esto y después ramifiquen. Primero un tronco, después la ramita. Acá tendríamos una expresión muy, muy, muy útil, pero que surge de la ley de Newton, que si está comprendida debidamente, no nos cuesta nada pasar un delta T multiplicando al otro lado. Simplemente lo que ahora hay que visualizar es que yo puedo hacer una distributiva en el numerador, ¿no? Y si yo tengo una distributiva, yo tengo acá un nuevo magnitud que se llama m por b, m por b2 menos m por b1, y a esa magnitud la llamo cantidad de movimiento. Entonces, obviamente, lo que voy a ver en esta distributividad, que con este nuevo bautismo de letra P al MB, yo puedo decir que la ley de Newton se puede expresar como fuerza como variación de cantidad de movimiento en la unidad de tiempo, o bien la velocidad con la que cambia la cantidad de movimiento en el tiempo, que fue como realmente dijo Newton en sus primeros escritos. No dijo fuerza masa por aceleración, dice fuerza por la fuerza que se aplica produce una variación de cantidad de movimiento en la unidad de tiempo. Él en realidad, bueno, utilizó la infinitesimalidad, es decir, pasó al límite, ¿no? Y puso derivada de P respecto de T, que a nuestros efectos es simplemente un ajuste de todo lo que puede ser una descripción macro, ¿no? Sería un ajuste para pequeños intervalos. Pero de todos modos, lo que me interesa que vean es que simplemente se tomó la ley de Newton, masa por aceleración, se desdobló esto y se puso acá, nada más. Se bautiza acá en física 3 también, ¿no? Una partícula tiene energía, pero también tiene cantidad de movimiento, P. Y ya está. Con esto solo nos da una nueva expresión, que un impulso tiene como consecuencia una variación de cantidad de movimiento. No es que produjo una cantidad de movimiento, sino que incrementó el que ya tenía, la cantidad de movimiento que tenía antes. Si la fuerza no es constante, si esto, por ejemplo, no es constante en todo este intervalo, bueno, ya sabemos, ¿no? Que acá, por ejemplo, tendríamos que una fuerza constante en un intervalo nos da este área, sería el impulso. Bueno, no importa si no es constante, porque tenemos un recurso que es el viejo truco de tomar pequeños deltas, lo suficientemente pequeños como para considerar que en ese intervalo la fuerza es constante entre comillas. ¿Qué significa constante entre comillas? Que nosotros estamos viendo que esa fuerza, aunque en realidad sea variable, me va a variar en un decimal que yo no tengo en cuenta. Y por lo tanto, como tomé el recaudo de achicar los delta t, obviamente que me voy a tener que tomar el trabajo de hacer lo mismo en todo este intervalo, pero fe de la cuestión de que la fuerza no es constante. Sí, va a ser constante en estos pequeños intervalos, lo que va a terminar haciéndose una integración.
se integra y ya está. Bueno, se halla el área y conceptualmente el tema este es lo mismo. No cambian las unidades, los límites son siempre los mismos. Este, así que el área, de alguna manera u otra, siempre se tiene que hallar bajo la curva de f de t. De esta manera o esta, si la fuerza es constante. Así que no hay tanto para incorporar a esta unidad, sino la modificación de la ley de Newton en cuanto a, no modificar, perdón, la adaptación de la ley de Newton a nuestra nueva necesidad. Bueno, esto también se va a traducir en la segunda unidad, por eso le doy mucha bolilla a la primera. ¿Por qué? Porque todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, sea concepto de aceleración, de vector posición, después vimos velocidad, aceleración, ley 1 de Newton, ley 2 de Newton, todo, hasta ahora. Después vimos energía, trabajo, ahora impulso, cantidad de movimiento, todo ese listado de magnitudes las tenemos que repetir en la segunda unidad, en términos angulares. Las de cinemática ya las conocen, porque ya hemos visto movimiento circular. Y ya saben que los desplazamientos angulares son rotaciones. Si un punto rotó alfa grados, bueno, eso alrededor de un punto central, bueno, ahí hubo una rotación, desplazamiento de alfa radianes. ¿Sí? Si eso lo cronometro, voy a tener una velocidad angular omega, porque se desplazó alfa radianes en la unidad de tiempo. Si yo quiero ver cómo varió la velocidad de instante a instante, entonces tendré que ver la aceleración angular, cosa que ya lo hemos visto en movimiento circular. Quiere decir que lo que se viene, la primer parte que es cinemática de todo lo que sea rotación, ya lo tenemos. El asunto es llegar a esto. Tendremos, por ejemplo, acá, les voy anticipando, un vector J también, que va a ser un impulso. No va a ser fuerza por desplazamiento. Nosotros sabemos que los desplazamientos cuando algo está rotando son los ángulos. Quiere decir que el trabajo mecánico no va a ser fuerza por distancia, sino el sustituto de fuerza, que se va a llamar momento de fuerza, por justamente el ángulo. O sea que el concepto de trabajo no va a ser problema. La ley primera de Newton, fuerza, o la ley 2 de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Tenemos momento de fuerza igual a inercia por aceleración. La inercia no va a ser la masa, vamos a tener que retocar eso también. Pero de todos modos, vamos a llegar a esto, a impulso angular, que va a ser el momento de la fuerza durante un cierto intervalo, y que va a producir una variación de cantidad de movimiento angular, que va a ser inercia por velocidad angular. Es decir, que estaríamos trasladándonos de una manera muy cómoda si es que tenemos bien firmes estos primeros conceptos de movimientos lineales, de traslación. Así que van a ver una repetición, una adaptación de esto. Les marco esto porque es lo último que se ve en mecánica, ¿no? Después que lo apliquemos para choque y todo eso, bueno, también ustedes, al saber todo esto, también van a aplicarlo a todo lo que sea el traslado a la columna de rotación. Vamos a ver un ejercicio para aplicar esto. Fíjense lo que dice acá, ¿no? Que si yo aplico un impulso, lo que voy a ver es una variación de cantidad de movimiento. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio muy práctico, muy sencillo, que ustedes lo podrían haber resuelto, lo podrían resolver con cinemática. Acá una piedra, bueno, acá hay un problema en el enunciado.
piedra y acá dice pelota. Bueno, es lo mismo, ¿no? Un punto material. Una pelota, vamos a decir, de 250 gramos se arroja verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. Quiere decir que tenemos simplemente una cantidad de movimiento hacia arriba de 0,25 kilos por 20 metros por segundo. Ustedes ya saben que si no hay resistencia con el aire, bueno, esto va a venir con la misma velocidad, ¿no? Por conservación de la energía. Bueno, entonces dice, la variación de cantidad, calcular, la variación de cantidad de movimiento desde que se arroja hasta que llega al mismo nivel de partida. El impulso. ¿M? Y a partir del resultado allá, verificarlo por cinemática. ¿No? Bueno, acá tenemos un MB y un MB. Como vuelve a la misma velocidad, ¿qué diferencia de cantidad de movimiento hay? Bueno, ustedes dicen, bueno, como se fue con MB y vuelve con MB y las dos velocidades son iguales, la diferencia de cantidad de movimiento es cero. Y no, porque lo primero que tienen que atender es a esta expresión. Fíjense que acá lo que les está diciendo es que resten un vector de otro. Hay una diferencia de vectores. Entonces, si es una diferencia de vectores y el otro es el segundo, es opuesto al primero, esa diferencia de vectores me da el 1 de módulo duplo. Quiere decir que el delta P es de menos 10. Bien, eso lo saben mirando la lámina. ¿Sí? Uno es más 5 y el otro es menos 5. La diferencia es menos 10. Muy bien. Me piden cuánto vale el impulso. Bueno, yo sé que si se produjo esta variación de cantidad de movimiento, ya sé el impulso, porque hay una expresión que me está diciendo que el impulso es la variación de cantidad de movimiento. Bueno, al yo saber la variación de cantidad de movimiento y saber el impulso, me preguntan, ¿cuánto tiempo estuvo en vuelo? Bueno, 10 menos 10 es igual a menos 10. Pero dicen, ¿cuánto tiempo estuvo en vuelo? Bueno, despejo F por delta T y si yo tengo menos mgt y la fuerza es también negativa, bueno, me va a quedar un valor de 4 segundos. No tienen que hacer la parábola, como hacían, buscar los ceros de la parábola temporal de matemática, de cinemática, que tenían que expresar I igual a I sub 0 más B sub 0 I por T menos un medio de G por T cuadrado. Eso lo igualo a 0. A ver cuáles son los ceros. No, acá directamente despejan el delta T y le da 4 segundos. Verifíquenlo por cinemática, ¿no? Con la expresión y le va a dar exactamente lo mismo. Es decir, esta expresión de impulso, cantidad de movimiento, se puede aplicar a cualquier caso anterior. Lo que sí, ustedes dirán, ¿y entonces para qué hicimos lo anterior? No, lo que pasa es que a veces, cuando la cosa sucede, acá pasaron 4 segundos, pero hay cuestiones que suceden en fracciones de segundo, en milésimas de segundo, o menores. Entonces, es muy práctico tener el delta t explícito ahí. Es decir, poner el delta t en primer plano y no metido dentro de lo que es aceleración. Acá lo tenemos de una manera muy explícita este delta t. Y hay problemas de golpes, de pegar una pelota, batearla, ¿no? O pegarle con un palo de golf. El delta t es muy chiquito. Entonces conviene tenerlo, como son datos del problema, conviene tenerlo en forma explícita como en esta expresión. Que vuelvo a repetir, es la misma ley de Newton con otro aspecto. Sigamos. Acá tenemos un ejercicio 2. Bueno, ustedes van a ver en choque que todo choque tiene un antes, un durante y un después. Es decir, cuando algo choca, hay un momento, hay un intervalo anterior al choque, cuando se está por chocar contra una pared, un auto, por ejemplo. Después hay un durante, que es el tema intercambio entre las partes que chocan. Cuando se empieza a masijar la trompa de un auto contra una pared, por ejemplo. Hasta que luego, en el después, ya el auto dejó de interactuar y ya vuelve hacia atrás un poco.
¿eh? Entonces hay que tener muy claro estas tres situaciones en un choque. Este periodo, el durante, es algo más complicado, porque no se sabe bien lo que está pasando. Son fuerzas que cambian muy aleatoriamente y qué sé yo, ¿cierto? Se prefiere decir, vamos a hacer una estadística de varias veces ese choque. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Vamos a romper muchos autos? No necesariamente. Esto se suele aplicar, por ejemplo, en cuánto tardó un proyectil en atravesar una cierta placa metálica, eh, si es que la atravesó, eh, o cuánto estadísticamente tarda un palo de golf en golpear la pelotita, etcétera, etcétera. Hay un montón de problemas que vamos a ver esta vez, algunos, y las que vienen, la clase que viene, eh, para que puedan entender un poco el tema. Este durante es un tema, ya le dije, es un intervalo difícil, complicado. Vamos a tomar la próxima vez una técnica, o ya se puede introducir en esta clase, van a ver, en donde no haga falta usar el durante. Yo voy a tomar recaudos en este durante para directamente usar el antes del choque y el después del choque, puentear este durante. ¿Por qué? Porque es complicado esto. Ya vamos a ver que vamos a tener que apelar ahora mismo a la estadística para poder hacer cosas acá. Pero hay una técnica que vamos a ver al final de esta clase, que nos va a servir de introducción para la que viene, en donde todo lo que pase antes, en cuanto a variación de cantidad de movimiento, en cuanto a cantidad de movimiento, va a ser igual a todo lo que pase después en lo que se refiere a cantidad de movimiento. Y el durante lo puenteé, le dicen pito catalán y no le doy bolilla. Entonces, eso me va a llevar a una demostración que lo vamos a hacer. No es una cuestión de zafar así nomás, pero van a ver cómo va a tener muy buen resultado para la resolución de ejercicios. Sigamos. Entonces, acá, ¿qué dice? Calcule la fuerza media que ejerce un palo de golf sobre una pelota de masa 45 gramos. De 45 hay que pasarlo a kilos. Siendo el tiempo de colisión, ¿ven? Ahí está el tiempo de colisión, 0.001 segundo. Una milésima de segundo. El ángulo de tiro 40 grados del alcance, 135 metros. Bueno, ¿qué significa esto? Alcance y ángulo de tiro. Bueno, acá estamos viendo si sabemos algo de cinemática. No se olviden que conociendo esto, nosotros podíamos obtener la velocidad con la que salió el móvil del piso, ¿no es cierto? La pelotita sale del piso con este ángulo y llega a esta distancia. Bueno, hay una expresión que nosotros vimos en cinemática para poder calcular la velocidad inicial. O sea que si borran todo esto y ponen con velocidad inicial tanto, bueno, el problema ya está resuelto. Fíjense, lo que pasa es que yo lo puse a propósito para que no confundan a qué se le llama velocidad inicial. Es decir, acá tenemos una velocidad inicial de tiro oblicuo. Que para este concepto de impulso, para esta unidad, va a ser la velocidad final del intervalo del choque. Es decir, el bat de béisbol o la pelota de golf se siente impactada durante este tiempo. Este tiempo final del durante, que significa en choque este punto, es el inicial del tiro oblicuo. O sea que acá vamos a tomar la velocidad inicial del tiro oblicuo que se calcula con estos datos como el final del periodo de choque. Así que con esa simple análisis o de discriminación conceptual ya podríamos empezar a hacer el problema. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza media? Bueno, otra cuestión más es que, como ya les dije, este intervalo es complicado y entonces se apela a una
media estadística. Es decir, se hacen varias veces una cosa, se obtienen los resultados, ¿eh? Y después con ese valor medio de los resultados obtenidos, se obtiene lo que se llama media estadística. Lo que pasa es que las medias estadísticas pueden obtenerse con resultados o más dispersos o menos dispersos, porque después de todo es un promedio. Entonces, ese promedio yo puedo lograr una nota, una calificación, por ejemplo, 5, habiéndome sacado un 0 y un 10. Pero también pude sacarme un 5, sacándome un 4 y un 6. Los dos me dan 5. ¿Cuál es el alumno mejor? Y yo diría que el más regular es el que se sacó un 4 y un 6. Anda muy cercano a 5. Esa es la varianza, o sea, la desviación típica que se calcula. Tiene mejor varianza el segundo alumno que el primero. ¿Mm? Porque tener 0 en la primera prueba y 10 en la segunda, que por ahí no sé cómo lo logró, o tirar al blanco. Puede que ahí tiren al blanco promediando un cierto centro, pero con valores laterales, y otro que con valores más próximos, y logran un promedio de distancia al centro del blanco. Es más certero, más preciso, aunque los dos son exactos, porque el concepto de exactitud se relaciona con el valor medio, pero el concepto de precisión se relaciona con el de varianza. Así que en este caso se toma el valor medio de una fuerza que está interviniendo acá. Este valor medio, si ustedes quieren, lo pueden vincular conceptualmente a lo que ustedes vieron con el valor medio del cálculo integral. Hay un teorema que dice que ustedes pueden, en vez de hacer esta integral, ustedes, y si saben el valor medio, multiplican por el valor del intervalo y obtienen la misma área bajo la curva. Ese es el teorema del valor medio del cálculo integral. Por eso acá la palabrita media quiere decir mucho. Entonces dice, calcule la fuerza media que ejerce un palo de golf, es decir, la fuerza durante este intervalo, este valor. Si produjo tal desplazamiento, o sea, produjo todo salió con esta velocidad inicial, que se calcula con estas dos cosas. Y tardó 1 milisegundo. Bárbaro. Listo, entonces, si estaba en 0 la pelotita, no tenía cantidad de movimientos. Pero si luego salió disparada con esa velocidad inicial que calculamos de tiro oblicuo, que es para nuestro caso la velocidad final, entonces directamente con este alcance de 135 y 40 grados obtenemos directamente el tiempo. Esto es por cinemática. Les va a coincidir el valor. A ver, quiero ver una cosita acá. Si me olvidé. A ver un segundo. No, está todo bien por ahora. Bueno, bárbaro. Entonces pasemos a lo siguiente. Fíjense que la coincidencia con cinemática va a ser total, ¿no? Fíjense que está todo calculado. La velocidad final calculada con el alcance, que sería la inicial del alcance y la final del choque, del impulso, es 37 metros por segundo. Si yo ya tengo esto, que es 37 metros por segundo, esto, y tengo la masa, o sea, la cantidad de movimiento con la que se disparó, que de todos modos es la variación de la cantidad de movimiento, obtendré la fuerza media 1665. Si me diesen el delta t, la velocidad final, me podrían pedir la fuerza, como me pasa en este ejercicio, o si me dan la fuerza, me pueden pedir con qué velocidad salió, o con qué cantidad de movimiento salió, o si me dicen la velocidad, cuál es la masa del objeto. Pero nada sale de acá. Nada sale de esta expresión primera que hemos obtenido en la página
número 1. El 13, ya, bueno, ya es un poco más de lo mismo, ya pierde novedad esto. Sobre un cuerpo de masa de 2 kilos, moviéndose forma horizontal. Bueno, acá lo que, sí, la moraleja de esto es que no toda fuerza impulsiva, como la que se está viendo ahora, esta fuerza impulsiva, esta que forma parte del impulso, es para empujar cosas. Puede ser para frenar. Puede ser, si está aplicada de manera contraria y aplicada durante un cierto tiempo, es un impulso negativo. Acá hay una fuerza negativa produciendo un impulso negativo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a veces aparecen cosas extrañas en los exámenes que no consideran como negativo y entonces cuando un objeto atraviesa una placa le sale más rápido que cuando entró, cosas absurdas, que dicen, no, yo apliqué la fórmula. Bueno, pero se olvidó el signo. Y entonces estaría bueno, ¿no? Una pobre gente, los que tienen chaleco antibalas, porque le sale más fuerte la bala que como entró. Por eso, por más que me pongan un expediente, acá con fórmulas y todo, estamos en ingeniería. Los expedientes están en otras disciplinas. Acá lo que vale son tener noción del resultado. Porque sobre todo que esos resultados venían, decir que la bala salía más fuerte que como entraba, venían resaltados con amarillo y recuadrados, así con nubecita, como se hace a veces los resultados. Yo digo, bueno, pero acá hay un problema de sentido común que ya es más grave que no aprobar el ingreso, quién sabe. Entonces, ojo que el signo es una enseñanza que tienen que tener en cuenta porque los impulsos dan noción de empujar y sin embargo acá nos da con un freno, funcionan como freno. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos un caso típico, ya bueno, esto va más a la parte, esta imagen es agregada, por quien les habla. Bueno, esto, fíjense que acá esto va a durar un tiempo, ¿no es cierto? Entonces es una pelota de béisbol. Bueno, en realidad estos problemas me gustaría que los vieran ustedes desde cero, ¿no? Porque es aplicar lo mismo, está muy bien explicado, todo muy detallado, pero yo reviso por las dudas de que haya alguna cosa nueva, algún término. Una velocidad de 27.5 metros, no hay nada nuevo, debe ser después de separarse del BAT. ¿Qué es después de separarse del BAT? Bueno, ya lo tienen en forma gráfica acá. Después de separarse del BAT es este punto, este que está acá. Bueno, después de separarse del BAT, la pelota lleva una velocidad, ya le están dando la velocidad de salida, ¿no? Y como ya le dan la masa acá, porque el peso lo dividen por 10 y ya tienen la masa, ya tienen la cantidad de movimiento final. Y tienen la cantidad de movimiento inicial. O sea que pueden calcular la variación de cantidad de movimiento y con eso ya está, ya tienen el impulso. Y con eso sacan la fuerza. Miren, acá tienen 9.800 newton. En los exámenes pongan el puntito, porque en el programa es muy tirano. Tienen que poner 9.800, 9.800, porque si no les pone mal en las evaluaciones, no sé, porque en un parcial escrito uno lo ve y dice, no, ya sé, lo puso bien, pero si no ponen 9.800 o 9.8, 00, quiere decir 9.800 newton, se los pone como mal. Y las comas son comas, pero yo por lo general con comas mucho no complico. Para un tiempo de contacto más corto la fuerza media será superior. Bueno, eso es evidente, ¿no? ¿Qué les está queriendo decir? Que en un impulso, si el delta T es más chico es porque la fuerza fue más grande, porque el impulso es el producto de ambos. Bueno, esto léanlo, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver el ejercicio. Este que viene acá. ¿En qué se aplica esa fuerza, ese impulso negativo? Acá hay un impulso negativo también, porque fíjense que
la partícula se frena al desplazarse, la fuerza del terreno, que dicen que cae un meteorito de 39 kilos a 219,2 metros por segundo. Penetró 1,875 metros, hizo un agujero de casi 2 metros, ¿no? A la velocidad que vendría eso, es terrible, ¿no? 219 metros por segundo. Bueno, multiplíquenlo por 3,6 y lo tienen en kilómetros por hora. Bueno, entonces hizo este agujero. Eso se vio por televisión, uno que cayó, que alguien tenía el teléfono encendido, y rompió todo, porque es una luz que vino fuerte, rompió todo. Y siempre repito lo mismo, porque se vio por televisión y que todo el mundo después comentaba que era el penal de Higuaín, porque unos días antes había tirado el penal a la tribuna y después dijeron que ese era el penal de Higuaín. Este impulso negativo se calcula con la diferencia de cantidad de movimiento. Esta cantidad de movimiento al final ya sabemos que es cero, porque se quedó muerto esto acá. Pero el asunto es ver la inicial, ¿no? Porque ya tenemos masa, tenemos velocidad inicial y tenemos masa y velocidad final, que es cero. Restamos acá y nos da, como la fuerza es de 500.000 newton, pero con el signo negativo, nos da un valor de 0,017. Con estos tres decimales ya alcanza. 0,01, o sea, 17 milisegundos prácticamente. Bueno, esto es para ilustrar impulsos negativos. Acá tenemos el ejemplo de la placa, que como no le ponen el signo acá, les da más velocidad de salida que de entrada. Les da creo que 480 de salida y bueno, no puede ser. Ojo con el signo, estoy queriendo decir en estos ejercicios. Hasta acá está claro, pienso. Ustedes dirán, más o menos, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, Yo creo que sí. bueno, listo. Entonces seguimos. Ejercicio 7. Este ejercicio es bastante interesante, porque ya les empieza a vincular el tema trabajo con energía, trabajo y energía con el de impulso y cantidad de movimiento. Bueno, ¿qué dice acá? Una munición de 20 gramos. Es disparada con velocidad y ángulo inicial V0. Bueno, se dispara, pero fíjense que acá hay 720 metros de altura, ¿no? Impacta en un bloque de madera fijo en el área superior de 720 metros, sobre el nivel inicial del tiro. La intensidad de la fuerza media que detiene la munición y la distancia recorrida por la misma son de 3.200 y 8 centímetros. Calcular el módulo de la velocidad inicial de la munición, o sea, el de acá, y la duración del choque. Acá lo que pasa es que tuve que agregar dibujos, porque este es un ejercicio que tiene magnitudes muy distintas, mejor dicho, valores de magnitud muy distintas en cuanto a distancias. Imagínense que está entrando 8 centímetros, que lo puse acá esto. Entra en el punto B, fíjense, y todo este huequito, que es 8 centímetros y por lo tanto despreciable frente a 700, son 72.000 centímetros acá, ¿no? Entonces esto es un despreciable frente, pero sí hay que poner en claro cuándo entra y cuándo termina de entrar. Acá cuando llegó al fondo, entonces que sería este punto C, y este es el punto B. Así que esta distancia hay que tenerla en cuenta porque sabemos la fuerza que actuó en este tiempo. La fuerza, como ya les dije, promedio, porque yo les dije que es una especie de una curva muy serruchada, ¿sí? Muy fluctuante. Bueno,
Entonces tenemos fuerza, tenemos distancia, lo que nos está diciendo que tenemos ¿qué? A alguien que me diga. Si tenemos fuerza y distancia, ¿qué tenemos? Nadie me dice. Bueno, entonces, les voy a decir yo, vayan estudiando porque esto ya lo tendría que tener recontra visto. Les doy tiempo para que estudien. Son 3200 por 008, me está dando un trabajo mecánico que hicieron acá. Hizo esta madera. Por lo tanto, esto entró acá, golpeó, entró 8 centímetros, la madera hizo un trabajo mecánico y por lo tanto se puede saber qué cambio de energía cinética hubo. Cambio de energía cinética, si este es cero, esto yo ya puedo conocer cuánto vale la energía en B. Este cambio de energía cinética es gracias a que conozco el trabajo mecánico que hubo acá. Y al tener energía cinética, tengo velocidades de todos los puntos, de este punto. Y al tener velocidad y masa, tengo también cantidad de movimiento que tenía acá y acá. Es decir, yo conozco acá el cambio de energía cinética porque hubo trabajo mecánico. Y también conozco cambio de cantidad de movimiento. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo conozco cambio de cantidad de movimiento, entonces conozco el impulso. ¿Mm? Así que acá lo que estoy haciendo es un repaso de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Integrando lo que es trabajo, energía con impulso y cantidad de movimiento. Bueno, tienen todas las cuentas hechas. Este trabajo me dio este cambio de energía cinética que me da una velocidad de entrada a B de 160 metros por segundo y una energía en B de 256 joules. Ojo, hay que saber energía porque estamos acá a un promedio de 720 metros de altura. El proyectil salió de acá y se tuvo que tomar el trabajo de elevarse, por lo tanto de tener una cierta diferencia de distancia entre lo que era y lo que es, 720 metros de altura, y por lo tanto, si se separó bajo influencia de gravedad, tuvo que adquirir una energía potencial, porque venció a la gravitación. Entonces, acá este móvil va a tener en el punto B una cierta energía cinética y una cierta energía potencial. Por lo tanto, hay una cierta energía mecánica de 400 joules. Si tenemos una energía mecánica de 400 joules acá, en toda la trayectoria no hubo pérdidas, no hay roce con el aire. Por lo tanto, acá en A también tiene esa energía mecánica. Y si tiene esa energía mecánica en A, y ya sabemos que como está en el piso tiene 0 joules de separación con la Tierra, por lo tanto, no tiene no, arbitrariamente ponemos el nivel 0 de energía potencial y no va a tener nada de energía potencial ahí, ya sabemos la cinética y por lo tanto su velocidad. ¿Mm? La fuerza que hace el impulso negativo nos permite calcular el tiempo que tardó, 10 a la menos 3. Bueno, este es un problema de los más interesantes porque realmente vincula todo con todo. ¿Eh? Eso quiere decir, es el preludio de que se está acabando este tema de lo que es punto material. Les acoto lo siguiente, la segunda unidad va a ser cuerpo rígido, ¿sí? Pero de punto material lo que les puede llegar a quedar es la parte de hidrostática y de hidrodinámica. Vamos a tratar de ver cómo hacemos para manejar los líquidos como si fueran bultos, blocks. ¿No? Los líquidos, bueno, vamos a tomar recaudos, vamos a dedicarle tiempo a eso, pero más o menos la parte de punto material se extiende a eso. Tienen que saber de energía, por supuesto, y la parte de estática. Todo lo que se vio se aplica a fluidos también. Pero eso lo dejamos para la segunda unidad, tranquilo. Y cuerpo rígido en 2 clases vamos a tratar de darlo y con una secuencia de ejercicios que les va a permitir manejar todo el tema. En poco tiempo, o sea, no, el tiempo lo van a tener que dedicar ustedes leyendo los puntos. Bueno, y la bibliografía. Bueno.
Bueno, prosigamos con el tema. Vamos a ver ahora algo muy interesante, que es también una herramienta terrible para lo que sea cuerpo rígido. Bueno, vamos a ver, nosotros en cinemática habíamos dicho que íbamos a tomar un punto, que iba a ser una parábola, así en un tiro oblicuo, pero que íbamos a suponer que ese punto, por simplicidad, lo íbamos a tomar como que es algo, forma parte de un objeto que se desplaza así. La chica agarra, tiró la raqueta, se ve que perdió un tanto, y esta raqueta misteriosamente se mueve así de una manera muy disciplinada, cosa que en realidad ustedes saben bien, si vieron algún tenista arrojando la raqueta, no, para nada de eso. Pero nosotros dijimos, vamos a ver si podemos, en vez de usar la palabra, o sea, estudiar lo que pasa con esta raqueta, le estoy hablando de la clase 0 de cinemática, ¿no? Después cuando vimos óptica, revisen, van a ver. Entonces vamos a tomar un punto de ese objeto y toda la masa que tenga la concentramos acá. ¿Y cuánto mide este objeto? Nada, un punto. Dimensiones mínimas minimorum. Diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. ¿Mm? O si es una esferita, es 4/3 de pi por el diferencial R al cuadrado. Perdón, diferencial R al cubo. O sea, algo que era punto material como representante de todo lo que era un objeto. Porque suponíamos que ese objeto solo se iba a trasladar. Y era poco informativo decir que si estos son 15 centímetros, supongamos, al encordado, ¿no? Estos 15 centímetros se iban a mantener siempre, en toda la trayectoria, y si en la empuñadura, el mango, el tope de este mango está a 20 centímetros, tampoco es relevante decir que siempre todos los puntos estos tienen a su derecha, un poco más arriba, tienen a esta distancia siempre lo mismo. Entonces esto no es informativo. ¿Mm? Informativo es lo que da novedad, tiene que ser probabilidad de suceso, ¿no? 1 sobre probabilidad de suceso y encima logarítmico, así que para... Esto parecen los noticieros, que dan siempre la misma noticia todo el día, 4 días seguidos, ¿no? Entonces uno dice, ¿dónde está la noticia? No es noticia, es repetir siempre lo mismo para ocupar el tiempo. Entonces, acá hemos liquidado todo lo que sea raqueta de este lado y dijimos, bueno, hagámonos cargo de la masa puesta en este punto. Esto va para un lado, para el otro, así como hemos visto, con trayectorias muy precisamente calculadas. Y yo les dije, miren que ese punto material no es cualquier punto, es un flor de punto. Y que algún día lo vamos a tener que calcular. ¿Por qué? Porque de todo esto, como en realidad vamos a tener que tenerlo como eje, porque esto en realidad va a ser esto y va a rotar, si ustedes ven en forma superpuesta, esta segunda toma, esta segunda foto, fíjense que no tiene el mismo ángulo que la primera. En cambio, en el análisis que hicimos antes, sí tenía exactamente el mismo ángulo. Quiere decir que a todo lo que estudiamos antes le tendríamos que agregar la rotación alrededor de este punto, que es el que se mantuvo en toda la trayectoria. Y algo de rotación ya sabemos, porque por lo menos la parte cinemática está cubierta con lo que es movimiento circular. Dinámica, ¿qué se vio? Bueno, sí, se vio dinámica porque apareció una fuerza centrípeta, pero de todos modos, el punto que va a tomar un protagonismo que hasta ahora fue simplemente minimizado porque era un simple punto, y a veces reemplazado por dibujo artístico, porque los blocks que habíamos dibujado antes era una cuestión como decir, en el medio, yo estoy estudiando en realidad un punto material y lo dibujo como un carrito para hacer más imaginable el fenómeno. Bueno, así que la historia se abre ahora, nos detenemos en ver cómo se calcula
dado un cuerpo real, cómo se calcula dónde está este punto. Además, tenemos que ver que este punto puse una raqueta acá, que por lo general esto está vacío, y puede darse que el punto esté en un punto vacío del objeto. Es decir, no puede, ustedes me pueden decir, sí, pero el centro de ese punto tan importante ahora tiene que pertenecer a la masa de la raqueta. No, la raqueta tiene una forma y el punto estará en un lugar tal que si, por ejemplo, esto fuera denso y yo cuelgo la raqueta, lo tengo que saber promediar de forma tal que la raqueta queda como en gravedad cero. Es decir, si yo la cuelgo desde acá, la raqueta se viene abajo para esto. Si yo la cuelgo desde acá, empieza a pendulear así por este lado. En cambio, si yo la colgase desde este punto, con un hilito, la raqueta queda ahí, inmóvil. Porque el hilito es capaz de hacer un MG hacia arriba idéntico hacia abajo. Y todo lo que es esta masa está equilibrada con respecto de lo que es esta otra hacia la izquierda. Así que hay que saber calcularlo este punto. Por ejemplo, una esfera hueca. ¿Dónde está ese punto clave? En el centro. Sí, pero es hueca. No importa, está ahí. Si fuera maciza, cuelgo de ahí y ya tengo este punto que lo vamos a llamar, por lo tanto, lo vamos a llamar centro de masa. Bueno, es realmente de carácter muy protagónico, este centro de masa. No solamente va a determinar lo que es el traslado del cuerpo, sino que también lo vamos a tener que tener en cuenta en lo que es la rotación alrededor de este cuerpo. Así que ahondemos en cómo se calcula este punto tan importante. Vamos a ver para un caso sencillo. Tomemos dos masas idénticas, acá, M1 y M2, y acá una barra insignificante, es decir, de masa muchísimo menor que estas dos, que son iguales, pero muchísimo menor, cosa que contenga a estas dos de manera inflexible, pero que no gravite en lo que se refiere al agregado de masa del conjunto. Entonces, ¿cómo haríamos para que esto levite? Para que esto esté flotando en el aire, entre comillas, flotando. Bueno, si yo con un dedo levanto con aplico MG hacia arriba y con el otro dedo de la otra mano el MG hacia arriba, cancelo las MG hacia abajo y esto queda en el aire. Te dirán qué novedad. Bueno, de la misma manera, yo podría hacer que en vez de hacer MG con un dedo, hago un más robusto soporte, pongo 2 MG con un dedo acá. Este centro de masa, ¿cómo lo calculo? ¿Alguien tiene idea? ¿Me puede decir cómo puedo calcularlo esto? ¿Nadie me dice? No, yo les pido. Entiendo, A ver, bueno, como dice ahí, entiendo que tienen que ser iguales de las ambos masas. lados ¿Sí? para que, para evitar que se balancee, ¿no? Hacia uno de los lados. Claro, Estamos hablando de un eje. claro, lo mismo que con la raqueta que era hacia la izquierda el encordado, más el marco del encordado y hacia la derecha la empuñadura. Ahora vamos a hacer más sencilla la cosa, que no distribuyamos esas masas para no complicar y tomemos el concepto claro de que este es puntual y este es puntual. ¿Cómo me las ingenio para que esto quede ahí donde está?
pongo 2mg, pero ¿en dónde? ¿Cómo calculo este punto? ¿Cómo posiciono este punto? A ver. ¿En A la ver, mitad? yo como haría lo criollo sería A buscar ver, medir la totalidad de la distancia entre ambos puntos y sí. buscar el punto medio. Bueno, buscar un punto medio es una idea. ¿Alguien tiene otra idea? Bueno, ahora mi pregunta es ¿cómo buscamos el punto medio? Analíticamente. Sí, sacando, bueno, como decía recién, yo el punto medio, lo criollo, como les digo, mediría el total de distancia de ambos puntos, o sea, de todo, de todo mi objeto, ¿Mm? y dividiría la mitad, qué sé yo, buscando Bueno, el no, punto está medio. bien, está bien, está bien. Bueno, pero algo un poquitito más aplicable, que es lo mismo, está muy bien, pero aplicable a cómo nosotros medíamos distancias desde la primer clase. ¿Cómo posicionábamos un punto? En la clase 1 de cinemática, por ejemplo. ¿Cómo se hacía para posicionar un punto material aquí? ¿Cómo registramos la posición de un punto? Un vector. Claro, había que tener otro punto como referencia, la distancia, la recta de acción y la flecha. Y ya teníamos definido un punto. Por lo tanto, acá hay que hacer lo mismo. Posicionar un punto es poner un origen, una referencia, y entrar a tomar distancias respecto a ese punto. Acá es más fácil ahora, porque incluso tenemos que usar una sola dimensión. Nadie nos pide 2D, no es bidimensional. Yo pondría un eje, un punto referente, y mido x1, posición respecto de O, posición 2, ¿y cómo hallo esto? Este punto que está acá, ¿cómo se halla? Si tengo x1 y x2. ¿Alguien me dice? X2 menos X1. A ver, otro más, ¿alguien me puede decir? Vamos a suponer que x1, x2 menos x1, ¿están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Todos de acuerdo. Yo creo que sí. Bueno, x2 menos x1. Supongamos, x1 es 2 y x2 es 8. 8 menos 2 es 6. ¿No? x1 es 2, 8. 8 menos 2 es 6. Ah, no. Sería con las sumas, entonces. El La suma y lo promedio. dividís en dos. Ahí lo... Hay que hacer un promedio. x1 más x2 dividido 2. ¿Mm? Si tienen un 6 y tienen un 10, el promedio es 8 en la calificación. Acá si tienen un 2, si tienen un 8, el promedio es 5. Entonces si ponen 5, ya está. Entonces ya con esta fórmula del promedio podríamos obtener los centros de masa de cualquier objeto con estas condiciones. Claro, el 5 medido desde el punto que pusimos nosotros, ¿no? Desde Bueno, está ¿no? bien, está bien. Bueno, si yo hubiera puesto x1 0, hubiera puesto este x1 que vale 0, hay que hacer esta distancia sobre 2. Coincide. Lo que pasa Sí. es que esto es más genérico. Sí, sí, sí. No estoy obligado a poner el origen acá. Que sea un caso particular el dividir por 2 y poner. Lo que pasa es que usted puso la primera vez la regla acá y midió esta Claro, distancia. claro, Arbitrariamente se puso el 0 acá. No hay obligación. claro. Bueno, Entonces, yo lo que, a ver,
en mi cabeza, ¿no? Sí, evidentemente no lo pude decir. Yo lo que estaba pensando era poner el 0 como en el tangente de la izquierda, ¿no? Como en el No, está punto bien, está más bien. extremo. Entonces Después, medir todo en su conjunto. está Pero sí, todo sí, sí. bien. Yo lo que estoy es punzándolos un poco a ustedes, porque yo sé que tienen la noción del punto medio que equilibra. Eso más vale. Todos jugaron en un sub y baja en la plaza, ¿o no? Y si alguien era un poquitito más gordito que ustedes, que yo se ponía más del lado de acá para compensar, ¿sí? Porque si no, ustedes estaban siempre arriba, ¿sí o no? Entonces, bueno, esa noción la tienen, obviamente, ya saben cuál va a ser el punto de equilibrio. Pero yo lo que necesito es que se aprieten un poco más la cabeza para tener un concepto más general de cómo se hace, porque todavía no termina acá la cosa. Esto es para empezar. Yo ya sé que tengo que hacer un promedio de distancias. Es decir, para hallar el centro de masa, lo que tengo que hacer es, en general, promediar. Ahora, ¿cómo? Y con las distancias, ya está. No, no está. Lamentablemente no está. Porque ¿qué pasa si yo tengo acá una masa distinta de la otra? Es decir, supongamos que la masa 2 sea el doble que esta. ¿Puedo poner, si esto es doble que esto, puedo poner el dedito acá en el medio? No, porque se va a Se va a desequilibrar. venir, se va a venir para acá. Ahí Entonces, ¿qué hago? pondría fuerza por distancia, igualaría en los dos lados, ¿no? Que tendría que ser lo Bueno, mismo. pero claro, pero fuerza por distancia todavía no lo hemos definido, lo vamos a definir en la segunda unidad. ¿Cómo haríamos acá, como dijimos recién, ¿no? A ojo de buen cubero, ¿no? ¿Cómo pondríamos? Si esto es, me aumentan, me ponen 2 veces esto en una balanza y yo me corro para acá. Fuerza por distancia, es cierto. Claro. Vamos a ver que eso es un momento de fuerza, está bien. Entonces me corro hacia la derecha, a ver. Vamos a aplicar una fórmula, porque ahora yo me tengo que correr a la derecha y el promedio no me sirve ahora. Yo tendría que ahora promediar no solamente distancias, sino que ahora tengo que agregar un atributo más a ese promedio, que es la diferencia de valores de masa. Es decir, tengo que hacer un promedio más gordo, un promedio más completo, un doble promedio. Acá tengo que expresar una expresión, redundante, poner una expresión que me sirva para promediar dos cosas al mismo tiempo, distancia y masa. Entonces vamos a probar esta, en donde yo tomo el X1, es cierto, pero ahora le agrego el M1, pero también tomo el X2 y le agrego el M2. Ahora no puedo dividir por 2, porque si yo divido por 2, y yo estoy buscando una distancia, me va a quedar kilogramo por metro acá arriba. Yo tengo que dividir por ¿qué? Por kilogramo. Tengo que poner masa. ¿Cuál masa? Una, esta, la otra. No, ¿por qué? Ninguna tiene coronita. Pongo todo. Y entonces sí me va a quedar en centímetros. ¿Me explico? Esto es una doble promediación que tiene en cuenta las distancias, pero también tiene en cuenta las masas de cada una de esas distancias. ¿Está claro? Sí, igual, profe, a ver, según entiendo, ese hubiera sido siempre la ecuación, ¿no? El tema es que el otro, como era demasiado ideal, quizás más valía 1, entonces. Vamos a hacer una cosa. Si esta funciona, vamos a ver si funciona esta segunda. Pongan M1 igual a M2. Acá. Este M1 saldría de factor común, porque M1 ni M2, pongan M directamente. Entonces, si las dos masas son iguales, apliquemos esto. Esta M sale de factor común. ¿Sí? De X1 más X2. M me queda por X1 más X2. Pero después divido por 2M. ¿Y qué me queda? Me queda esta que está acá. ¿Está Claro, claro? sí. Sí. Entonces, esta es más robusta, más poderosa esta expresión que la anterior, porque esta incluye a la anterior. Así que nos quedamos con esta. ¿Está bien? Hagamos la prueba, por ejemplo, ahora yo tengo 2, 8 como antes, pero ahora la masa 2 es el doble de la masa 1 y me queda 6.
me corrí a la derecha. ¿Está claro? Funciona esto. Entonces, lo que conviene ahora es ver qué pasa si tengo más masas. Bueno, si tengo más masas, extiendo esta expresión, porque ya que anduvo tan bien, voy a poner M1x1, M2x2, más M3x3, etcétera, etcétera, y abajo pongo M1 más M2, más M3, más M4, todo lo que... Y entonces ya tengo, en caso de que tenga toda desparramada en el eje X, todas las masas, con distinto valor, le pongo esta expresión y anda igual. Entonces obtengo el puntito que me permite levantar todo al mismo tiempo. ¿Está claro? Se puede expresar de una manera más económica, siempre nos vamos a evitar rayas y símbolos y todo. Todo esto se puede poner como sumatoria de MI por XI abajo. Y el M1 más M2 más M3 es la masa total que tengo, entonces lo pongo como M mayúscula y me queda esto. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Esto es símbolo, nada más. Sumatoria de I1 hasta N, siendo N la cantidad de partículas que tengo. Ahora, ¿qué pasa si ahora en vez de distribuirla, en vez de salpicar todo un eje con partículas de distintos tamaños o masas, a mí se me ocurre tirarlas en una mesa, así en el plano? Bueno, voy a tener M1, M2, M3 distribuidas en el plano. Bueno, hago lo mismo, pero eje por eje. Voy a hacer esta expresión en lo que son las componentes en X, esta expresión las componentes en Y, y obtendré un promedio en X, un promedio en Y de lo que va a ser el centro de masa de estas tres partículas. Esto es extender a dos dimensiones la primera. Y tenemos un vector de posición del centro de masa, tal como se vio en la primera unidad de cinemática. O sea, este punto P, tan inocentemente estaba, voy a decir, ¿quién le va a dar bolilla a este punto? Bueno, este punto P que está posicionado es lo que ahora tenemos aquí. ¿Qué masa va a tener este punto? M1 más M2 más M3, todo concentrado acá. ¿Entienden? Ahora estamos tocando ya el final con el principio. Se está cerrando todo el círculo teórico ahora. Entonces, si estuviéramos en 3D, hacemos lo mismo, pero con un promedio más y tenemos acá un vector ya totalmente completo en el espacio, que tampoco es mucho lío, es agregar una dimensión, no estamos agregando más teoría. Otra forma de compactar esto que tengo acá, estos tres, ayudado con esto, si cada RI tiene su posición, ¿no? La masa 1 tiene su R1, la masa 2 su R2 y ese 3. Todo esto que está acá se puede compactar, pero eso es matemática, ¿eh? El que lo quiere hacer bien, lo estudie lo de WhatsApp y van a ver que coincide con esto que está acá, que es mucho más compacto. El vector posición que estuvimos buscando hasta ahora es la sumatoria de, en vez de poner xi, y sub i, z sub i, el vector r sub i correspondiente a la posición de cada una de las masas integrantes del sistema, su propia masa, y dividido por la masa total. Bueno, esto ya es el colmo de lo compacto, pero lo que está queriendo decir es todo lo que vimos antes. Así que localizar el centro de masa, como pide este ejercicio, es un tema clave ahora. Entonces empieza a dar explicaciones, todo, pone los valores, y acá está todo explicado. No tiene más que ver el ejemplo. Pero darse cuenta que no tiene que coincidir con una de las masas, el centro de masa. Es un punto tal que, si nosotros, por ejemplo, lo vinculásemos con, vamos a suponer que esto son escarbadientes, y pongo acá armo toda una pieza así. Si yo la suspendo con un hilo de acá, esto está como gravedad cero. ¿Está claro? Bueno, ahora, si vemos ya lo importante que es, no, todavía no se dieron cuenta de lo importante que es esto, pero vamos, ya tiempo a tiempo. Sí es que ya lo saben calcular, para por lo menos masas distribuidas.
Ustedes dirán, sí, pero la raqueta no era una masa distribuida, era una masa compacta. Bueno, ya sabemos entonces cómo pasar de distribuido a continuo, porque si no lo sabemos ahora, lo vamos a tener que saber el año que viene con las cargas distribuidas. Supongamos, si yo tengo una carga eléctrica y otra carga eléctrica y otra carga eléctrica, son todas cargas distribuidas. Pero si yo tengo una varilla toda cargada, la carga está distribuida. Los que sepan algo de construcciones saben que en una viga hay una distribución de peso. Hay un peso por unidad de longitud. Así es como se calcula la luz, ¿no? de la flexión que va a tener una viga en el punto central, ¿no? Porque si no, se quiebra toda la losa y se viene todo abajo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo poner una placa distribuida sobre una mesa de 4 patas, ¿no? Que poner una persona o un objeto con ese mismo peso todo en el centro de la mesa. Entonces, ¿a qué se recurre? A la integración de pequeñas partes que en este momento no sé si lo incluí en no vale la pena, la verdad, en esta unidad, porque, vamos a ver, por ahí me tiré el lance, pero en esta unidad, como apuntamos a choques de partículas, entonces mucho no conviene. La próxima sí, porque vamos a ver momentos de inercia de varillas y todo ese tipo de cosas. Entonces sí conviene tomar las masas como diferenciales de masa y calcular el centro de masa de esa manera. Pero por ahora, tengamos en cuenta estas 3 expresiones, o esta expresión general, que involucra el centro de masa de partículas separadas, cada una con su masa, y encima en el espacio. Hemos logrado bastante, porque lo demás va a ser un ajuste para obtener de objetos todos continuos. Bueno, las cuentas están bien hechas acá. Acá tenemos otro ejercicio en donde tenemos la descripción, dice halle la posición del centro de masa y seguimos con la misma historia, ¿no? Tenemos en un plano, tenemos 2 partículas y bueno, no sé, no hay mucha cosa que agregar acá, sino ver cómo está hecho el ejercicio. Y ahora sí viene la cuestión. ¿Qué pasa cuando las partículas cambian de posición? Vamos a suponer, si están acá, las suponemos fijas, pero yo no sé si esto que calculé ahora, quién sabe, es una foto. Es una foto que si yo aprieto un play, empieza a moverse. Es una foto, después le sigue otra foto con esta un poco corrida, y esta también, después le sigue otro con esta corrida y otro también. ¿Y qué tengo que hacer? Y en cada foto sacar un promedio, tal como lo hice acá. Quiere decir que ese centro de masa va a ir acompañando a las nuevas posiciones que tengan estas partículas. O estas. Si cada una hace su vida, bueno, corregiré este valor C al nuevo valor, aplicando de vuelta esto en forma secuencial. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre, cuando empiezan a moverse? Bueno, este punto que está acá va a empezar a moverse como el otro que estábamos viendo antes, acá. Empezábamos a ver, nosotros llegamos a ver la cinemática de todo esto. Este punto se movió, pasó de una foto 1 a una foto 2. Ojo que este punto, que antes lo veíamos como aislado, es este ahora. Entonces, este punto P se cambió de posición, hay una evaluación de delta R, una delta R sobre delta T, y obtuvimos una velocidad media,
después de eso obtuvimos una aceleración media, etcétera, 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 etcétera. Todos esos cálculos que hicimos en cinemática del punto, ahora los tenemos que hacer con este punto. Así que se puede estar moviendo todo y corrigiendo este punto tal como pasó en cinemática. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, vamos a ver parte por parte. Yo tengo esta expresión, que es el desglose, digamos, pasé esta otra, esta que está acá, paso más arriba, y acá desarrollo toda la sumatoria. Bueno, esto está acá, en este desarrollo. Bueno, muy bien. ¿Qué hacíamos en cinemática? Para obtener el punto que cambiaba, hacíamos un delta R y una derivada para obtener las velocidades. Bueno, acá hacemos lo mismo. Y después, derivando las velocidades, obteníamos las aceleraciones. Bueno, acá hacemos lo mismo. Es decir, los mismos conceptos, el mismo método de cinemática lo aplicamos a este punto, que es el centro de masa, con toda este segundo miembro, que también acompañan a la operación que se haga con el primero, obviamente, porque si no, no sería una ecuación. Entonces, estamos como viendo que esta cinemática, ahora vemos la dinámica de este centro de masa, obedece a la dinámica de todas y cada una de sus partículas que lo componen. Así que si la partícula 1 está sometida a la fuerza 1, la 2 a la 2 y así respectivamente con cada una hasta la fuerza n, sumando todas esas fuerzas vamos a obtener la masa por la aceleración del centro de masa. Es importante saber que con todas las fuerzas externas que actúen sobre mi compuesto de partículas, voy a obtener la masa por la aceleración de la descripción de cinemática de lo que es la aceleración del centro de masa. Es decir, ese punto promedio que nosotros habíamos hallado va a tener su velocidad y su aceleración. Es decir, estamos haciendo la cinemática del centro de masa. Esta vez ya vinculada a las partículas que la componen. Hay un ejercicio acá en donde se opera de la misma manera que antes, ¿no? Acá lo que está hablando es de una figura, pero esa figura era un horror. Esa figura la rehice de manera bastante más clara, más amplia, porque si no, pierden ya la fiaca que daba. A ver, ya uno dice, paso el problema para otro momento. Entonces ahí dice, hay tres partículas diferentes sobre las cuales sobran fuerzas externas. Encontrar aceleración del centro de masa. Bueno, es esto, ¿no es cierto? Lo que estábamos viendo antes. Por lo tanto, tendríamos que estar sumando todas las fuerzas externas de cada partícula y dividir por la masa total, que es la suma de las masas. No es tanto lío, pero con una lámina más o menos clara. Entonces, ¿qué se tiene? Si uno quiere tirar el enunciado a un dibujo, tiene esto. Acá tenemos las tres partículas, una que tiene una fuerza de 14 newton así, otra 16 newton así y otra de 6 newton así. Esta partícula tiene 4 kilos, esta tiene 8 kilos, bueno, allá es el centro de masa de esto. ¿Qué se hace? Bueno, se tiene componente por componente, se aplican las expresiones que teníamos antes y sale al toque, pero viéndolo claro, ¿cierto? Si tenemos las componentes en X y en Y de lo que es las fuerzas que tenemos acá, ¿esto qué va a ser? 14 en versor Y. Esto es menos 6 en versor Y. Esto es 16 en versor J. Bueno, obtenemos un vector. Sabemos sumar vectores. Vamos a obtener un vector cuyo módulo va a ser 16 y el ángulo es 63. Es decir, lo pasé a polares. Lo pasa a polares. Acá lo ponen al toque, está todo explicado, ¿no? La tangente es esto, o sea que el arco tangente es 63. Bueno, fíjense acá, está todo en escala hecho este dibujo, con un toque de tiempo para hacerlo, pero por lo menos uno se da el gusto de ver qué está pasando con esto. Que, por ejemplo, esta fuerza resultante no tiene nada que ver con las anteriores, no se queda pegada a ninguna de las anteriores, es la suma.
Es una lisa, y sencillamente estamos haciendo una superposición. Suma de vectores y punto. Entonces, este centro de masa es como si tuviéramos una masa de 8 y 4, 12 y 14, 26 puesta acá con una fuerza de 16 newton. ¿Cuál es la aceleración? Y ya está. ¿No es cierto? Si tenemos la masa y la fuerza total, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Y bueno, hacemos el cociente, los 16 kilos, no newton, 16 kilos, 18 newton, 16 kilos, y nos da 1.1 metros por segundo al cuadrado. ¿Mm? Observen la fuente de mi, yo estudiando todo en inglés, que venía antes SEC acá, aunque digan los científicos que esta no es la verdadera notación de segundo. No, ¿cómo pones esto? Bueno, yo lo lamento, son 6 años estudiando con esto así. En esa época venían en inglés los libros, no había tiempo para traducirlos. Bueno, aun cuando las 3 partículas cambiarán sus posiciones relativas al transcurrir el tiempo, el centro de masa se moverá como le compete a él según los promedios. El centro de masa no es una masa más, es un promedio. Un promedio doble y punto y aparte. Se va a mover promediando a lo que le pase a cada una. Está bueno este ejercicio, porque da un golpe final a lo que es el concepto de centro de masa. Desde el punto de vista de la cantidad de movimiento, acá tenemos que, según el desarrollo anterior, bueno, esto es un poco reiterar, que todo esto que se vio acá, en esta primera derivación, me está diciendo además, que es importante para choque, para la próxima unidad, el próximo tema, que la masa por la velocidad del centro de masa, es decir, la cantidad de movimiento de ese centro de masa, es la suma de las vectorcitos cantidad de movimiento de todos los. ¿Por qué es importante esto? Porque en los choques, por ejemplo, cuando se estudie una partícula, un sistema de partículas, ¿no? 2 o 3, que esté aislado de todo, que no venga una fuerza de afuera a aplicarse sobre ellos, en donde esto no exista, esto no exista, esto no exista. Puede darse que existan fuerzas internas. ¿Y qué va a pasar si existen fuerzas internas? Les anticipo esto es para la vez que viene. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá? Acá decimos que la masa por la aceleración del centro de masa, ¿no? O masa por la... Fíjense, ¿no? Acá tengo esto, m la puedo poner acá y puedo poner derivada de cantidad de movimiento respecto de t, porque esta masa puede estar introduciéndose en este diferencial, y podría poner masa por derivada de p respecto de t, es la suma de todas las fuerzas que están acá. Pero si no hay ninguna externa, como en este dibujo, son todas fuerzas internas que hay. ¿Y por qué internas? Si no hay nada que le aplique fuerza. Las partículas pueden estar chocando entre ellas. ¿Sí? Sin ninguna fuerza externa. Y si están chocando entre ellas, son todas fuerzas internas que tienen una cualidad clave. ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir? Saquen todo lo externo y las partículas chocan entre ellas. ¿Qué cualidad tienen las fuerzas internas? Ahora que estamos en procesos electorales, hay fuerzas internas, ¿no es cierto? Hay choques. ¿Qué propiedad clave tienen en por ejemplo, sistema si hubieran fuerzas internas? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Bueno, les digo, si hay fuerzas internas debido a choques, son fuerzas iguales y opuestas. ¿Por qué? Por tercera ley de Newton. Y si son todas fuerzas iguales y opuestas, porque son choques, algunas pueden no existir, otras, si existen, son iguales y opuestas. Entonces, ¿qué va a pasar con esta sumatoria si las fuerzas externas son nulas? ¿Sería igual a 0? Exactamente. Y esta derivada de P respecto de T, que sería este M por A, si todas estas fuerzas si existen,
por ejemplo, choca la 1 con la N. Sí, bueno, pero si hay un choque, las fuerzas que existen en ese choque se suman 0. Así que si solo existen fuerzas internas, esta sumatoria da 0. ¿Y cuánto vale la variación de cantidad de movimiento en la unidad de tiempo? O sea, la derivada de P respecto de T. ¿Cuánto vale si esto es 0? Debería siendo 0. No, vale constante. Ah, constante. Ok. ¿Está claro? Porque estamos, si yo integro, la integral era la integración más una constante. Es cierto, da 0 más una constante, que es el valor inicial. Siempre la constante es el valor inicial del proceso anterior, lo que viene valiendo, lo que viene acumulando de antes. Esa es la constante. Porque lo que está midiendo la integración indefinida es el incremento. Por eso se pone, el valor final es la integral más un valor inicial, que es la constante de integración. Y la constante de integración, ustedes podían calcular fácilmente la velocidad a partir de la posición. Derivan. Pero cuando ustedes le daban la curva de velocidad, ¿cómo hallaban la posición? Cuando integraban, obtenían el desplazamiento, que es el delta. ¿Qué necesitaban que les digan para poder calcular la posición? ¿Dónde estaba en el inicio? Para sumarle lo que ustedes acaban de integrar. Eso lo vimos en cinemática. En matemática, a eso le llaman constante de integración, que es el valor inicial. ¿Por qué? Porque cuando yo integro, me está faltando un valor. Derivar no, porque yo estoy pidiendo la pendiente de la curva. Pero cuando yo estoy integrando, es incompleto eso, porque me está faltando el dato de inicio, que puede ser 0, sí. No digo que no pueda ser 0, pero acá en este caso vamos a tener que si no hay fuerzas externas, la variación de cantidad de movimiento es constante. O sea, derivada de P respecto de T vale 0, pero P es constante. Y esa es la gran moraleja para los choques, evitando este durante. Si yo sé que no hubo fuerza externa en ese choque, todo lo que pase antes va a ser igual a todo lo que pase después en cuanto a cantidad de movimiento total. Y con eso birlamos todo lo que sea el durante. Eso lo vemos la vez que viene. Yo porque no puedo con mi ansiedad, pero no se hagan lío, quédense tranquilos. No me den bolilla. Así que, acá, pasemos acá a explicitar de esa manera todo lo que acabamos de decir. La derivada es constante, la derivada es 0 y la fuerza, la cantidad de movimiento P es constante. Esta es la verdadera versión de la ley de Newton 2. Él dijo así. Esto dijo él. No sé si respecto del centro de masa, dijo, pero por ahí de una partícula sola, dijo, la fuerza es la velocidad de cambio de cantidad de movimiento. Bueno, acá si se cumple con la cantidad de movimiento, también se cumple con los desplazamientos. Fíjense este problema de esto que estalla. O sea, la partícula más pesada, si la cantidad de movimiento, disculpen, si la cantidad de movimiento inicial al estar una granada en reposo, que estalla un cuerpo, es 0, bueno, esa cantidad de movimiento se va a mantener constante, esos m por b y sus integraciones también, el m por x también va a ser constante. O sea que, ¿qué quiere decir? Que la partícula más pesada, de más masa, se va a desplazar menos para que el m por x sea igual que el otro m por x. Léanlo, van a ver. Es una pavada esto. ¿Cómo se desplaza esto? Y menos 0,13. Y la otra, ¿por qué? Porque es más livianita, ¿no? La más liviana se desplaza más que la que... Miren, acá es muy fácil de ver. Un profesor me puso en una tarima, no me puso a mí, por supuesto, era en el aula 200, ahí en Paseo Colón, en una multitud. Pero tiene una gran tarima ese aula, bastante alta, por lo menos 40 centímetros.
y trajo dos carros, como si fueran dos patinetas, dos skates grandes, con ruedas grandes, ¿no? Y llamó a dos alumnos, uno flaquito y otro bastante obeso. Entonces los puso frente a frente con dos carros, cada uno en su carro, enfrentados, y con las manos, la palma de la mano, vamos a poner la palma de la mano así. Entonces se pusieron uno enfrente de otro así, y dicen, bueno, cuando yo golpee la mesa, ustedes se empujan. Bueno, el grandote se movió un poco, ¿sí? El otro tuvimos que agarrarlo porque salió disparado para atrás, se podía caer por la tarima. Entonces, por las dudas, puso a alguien conteniendo antes. Pero fue notorio como uno avanzó, el otro avanzó mucho más rápido. O sea que en un instante recorrió mucho más distancia el liviano que la persona más robusta. Lo pueden hacer ustedes si quieren con un par de patines, qué sé yo, con un skate. No lo recomiendo eso, ¿no? Porque pueden ligarse algún golpe, qué sé yo. Pero bueno, son esos profesores que uno nunca termina de recordar. Son excelencias, ¿no? En las materias y uno rinde siempre homenaje cada vez que uno puede. Aunque ya no estén entre nosotros, hay profesores realmente que, Dios mío, ¿no? Uno guarda los apuntes y las moralejas como si fueran... Cuando enseñó gravitación no andaba con chiquitas, se trajo un proyector, en esa época no existían tan fácilmente los videos como ahora, y se proyectó una película de la NASA con los astronautas, una cosa increíble, una infraestructura descomunal. Así que este problemita trata de una manera muy sencilla de simbolizar todo eso. ¿Qué más? Tenemos acá uno más o menos parecido con resortes. El resorte empuja a los dos. Cuando se comprime. Entonces piden, calculen la velocidad de cada uno. Fíjense, el primero salió disparado cuando se descomprimió. Se supone que no hay rozamiento, ¿no? Cada uno con rueditas acá. El primero, el de 5 kilos, que es el más liviano, notoriamente más liviano que el otro, salió disparado a 15. Bueno, fíjense que el otro salió disparado mucho menos. 5 medios de metros por segundo. Así que fíjense que 2,5 contra 15 hacen a esta ecuación. ¿Por qué? Bueno, la cantidad de movimiento inicial es 0, está todo quieto. Cuando se descomprime, tiene que tener una misma cantidad de movimiento. Bueno, la sumo, la cantidad de movimiento al final, y la inicial es 0, y tenemos este resultado. Acá nos piden además, calcule las energías. Bueno, si tenemos las velocidades y las masas, es un puntito más que se tiene para poder resolver, que es calcular la energía cinética de cada bloque. Pero el tema crucial acá es conocer y ir ya metiéndose en el tema cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque en un choque, siempre, esto sería como un antichoque, ¿no es cierto? Cuando las partículas salen desprendidas o cuando algo explota. Pero se estudia igual como si se dieran de bruces, como si vinieran al choque. Es exactamente lo mismo en cuanto a lo que es conservación de cantidad de movimiento. Les voy anticipando que en todos estos procesos la cantidad de movimiento siempre se conserva. En cambio, la energía cinética no. Estos procesos son limpios. Acá no hay pérdidas de ningún tipo en el durante. No hay pérdidas en el durante, ni en el antes, ni en el después. ¿Por qué? Porque no hay roces con nada. Por lo tanto, lo que se va a conservar, si se quiere, lo que se llama en un choque elástico, la energía cinética y la cantidad de movimiento. Pero vamos a ver cuando veamos choque que la cantidad de movimiento se conserva siempre y no así la energía cinética. Porque ya interviene en el durante, intervienen procesos de fricción y de pérdidas.
Lo mismo en rotación, ¿eh? Cuando tengamos un disco que está rotando y que se frena como en un embrague, que se frenan dos, a eso es como si fuera un choque en el que hay pérdidas y que se conserva la cantidad de movimiento angular, pero no la energía cinética de rotación. Son conceptos básicos, claves que van a tener tiempo de estudiar. Voy a dar días para que estudien y tiempo para después dar el examen parcial. Quédense tranquilos. Acá, bueno, es lo mismo, pero en forma oblicua, ¿no? Nos dice, quiero aclarar acá una anotación que puse, que dicen que una partícula sale con un ángulo de 120 o algo así, 120 grados. Esto que está acá no es un símbolo de dividir. Se dice que tiene un módulo, está en forma polar este vector, es un módulo de 1 metro por segundo con un ángulo de 120 grados. Este dividido torcido no es un símbolo de dividir, es una aclaración de ángulo. ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo en electricidad, les va a dar que ustedes manejen vectores eléctricos, siempre cuando está en forma polar, es muy fácil la multiplicación. En forma polar, simplemente se multiplican los módulos y se suman los ángulos. En cambio, si ustedes tuvieran que hacer una multiplicación en forma cartesiana, tienen que hacer una distributiva de la componente X con la X del otro, la X con la Y del X y la Y del Y. En cambio acá, en forma polar, se maneja mucho más fácilmente en lo que es cociente y multiplicación. Cuando se hace un cociente, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Bueno, el signo menos, por supuesto que va a dar acá, a ver dónde está, acá. Este signo menos significa sumar 180, ¿no es cierto? O restar 180. Así que analicen, van a ver la operación que se hizo. Después de todo, no es más que la ecuación de choque, como decir, no hay cantidad de movimiento después igual a 0, porque el inicial es 0. Eventualmente, y ustedes van a ver que acá les da una velocidad con un ángulo de menos 60, porque traduje este menos a un más 180 o a un menos 180, que es decir, buscar el opuesto. La respuesta es menos 0,75 de la B1. Bueno, pero menos 75 de algo que está a 120 grados, ese signo menos me significa oponer. Si opuse, me da un vector acá que es de valor menos 60, o si ustedes quieren ponerle 120 más 180, como quieran. ¿Qué más? Bueno, acá está la descripción de este otro. Acá tenemos otra explosión. Disculpen que este es un tema más bien, no lo tomen como una incitación a la violencia, es un tema medio bélico por los ejemplos, pero no con fines, consecuencias, que tenga consecuencias feas, ¿no? Es con el propósito de aprender. Una granada de cañón antiaéreo FLAC 39, claro, había una persona que uno de los compañeros se dedicaba a eso porque estaba en fabricación militar. Entonces, yo sé quién es. Entonces, una granada de cañón antiaéreo FLAC 39 de 88 milímetros de calibre, Segunda Guerra Mundial, artillería alemana, cuya masa de 10 kilos estalla separándose en 3 fragmentos, suponiendo un movimiento posterior sin rozamiento y sobre un plano horizontal. Indicar la velocidad, decir velocidad es vector, ¿no? Módulo en ese sentido. Y tercer fragmento de masa, del tercer fragmento de masa de 2 kilos, si los otros tienen tal y tal. Bueno, es lo mismo que antes, pero con el cuidado de sumar componente a componente, ¿no? Como estaba quieto el objeto, tiene una cantidad de movimiento 0. En el antes, acá está en el antes es en el periodo antes, la granada estaba entera con cantidad de movimiento 0, después estalla. En el estallido no hay fuerzas externas, es todo interno, es un problema de estallido, es como un choque entre dos partículas de un mismo sistema, no hay fuerzas externas.
Entonces, la cantidad de movimiento final es la inicial. Bueno, entonces ahí se operan con los tres vectores, con cuidado, ¿no? Porque tienen sus coordenadas, así sus J e I, suman directamente y les da el vector respuesta, ¿no? Acá está todo desarrollado. Todo, absolutamente. Así que les da el ángulo de salida del tercer vector. Acá tienen, ven, poner acá sí es lo mismo que expresar, ¿sí? El alfa por un lado y el módulo por el otro, ¿no? 155,24. Bueno, quiero saber si hay alguna duda.